Etorri a fútbol con salitre. Bueno, acaba de terminar el partido del Dortmund. Hoy es sábado, el miércoles a las 9 de la noche jugamos contra el Dortmund en Westfalen, o lo que es hoy en día Signal Iduna Park. Vamos a hablar un poco del Dortmund, así rápidamente. Ya sabéis que luego tenemos un programa que grabamos en Bascook, que analizamos un poco la jornada de la Champions, el partido de Atleti y el siguiente rival. Esta semana, por cierto, ya adelanto, estaremos con José Ángel Peña Zalbidea, compañero mío de COPE, donde yo analizo un poco los partidos del Atleti de manera un poco internacional, y con Sergio Colino, que es el que siempre estoy con un periodista y con un futbolista, ¿no? Bueno, Sergio Colino parece ser, si no falla nada, si no cambiaremos, estará con nosotros también para darnos ese puntito futbolístico. Pero bueno, acaba de terminar, como os digo, sábado a la tarde, acaba de terminar por lo menos el partido del Dortmund de Liga de Bundesliga en Mainz. Empezado bien el Dortmund este año. Y bueno, hablar un poco del Dortmund, siempre me gusta un poco, ¿no? Situarnos un poquito, ¿no? El año pasado sí que es verdad que en UEFA teníamos equipos más desconocidos y este año, pues bueno, los equipos son más conocidos y no hay que hablar mucho, ¿no? Pues del Arsenal o de, yo qué sé, ¿no? Pero sí decir que Dortmund, bueno, equipo de la cuenca del Ruhr, norte de Alemania, ese núcleo urbano, ¿no? Si habéis estado un poco, ¿no? Que es Essen, Bochum, Duisburgo y Dortmund, ¿no? Casi parece una ciudad todo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y Dortmund, pues prácticamente el segundo equipo de Alemania, ¿no? Después del Bayern, ¿no? De hecho, hoy en día que se os gusta mucho lo de los clásicos y estas cosas, ¿no? En la Liga Española, Barça-Madrid, o en la Premier, Liverpool-Manchester United, o estas cosas, ¿no? O en PSG, que dicen, en la Liga, en la Liga Francesa o en otras ligas, en Alemania suele ser el Dortmund-Bayern de Múnich, aunque en realidad yo creo que su derbi de rivalidad siempre es con el Schalke 04 de Gelsenkirchen, ¿no? Un poco las dos cuencas, un poco medio mineros industriales, allí hay mucha rivalidad de siempre, ¿no? ¿Qué decir del Dortmund, no? Para hablar de este Dortmund un poco, hay que hablar un poco, yo creo que de Edin Terzic, ¿no? Edin Terzic es un entrenador alemán, de esa terna de entrenadores alemanes, podemos hablar de Nagelsmann, de Tuchel, de Jürgen Klopp, de todos estos, ¿no? Y Edin Terzic es un poco el que pone un poco a este Dortmund más o menos en canción, aunque ya decimos que siempre es un equipo importante en Alemania, y es un poco el que hace la temporada, al final de la temporada pasada, no, al final de la anterior, deja el equipo después de llegar a la final de la Champions, ¿no? Recordemos, ¿no? Ese Dortmund que hace 2 temporadas en la Champions, en un grupo de 4 se encuentra con el PSG, con el Newcastle y con el Milán. Queda primero de grupo, PSG segundo, que como segundo luego cuadra con un primero que era la Real, vaya suerte para la Real, la verdad, ¿no? Y el Newcastle tercero y el Milán cuarto, ¿no? Clasifica como primero, luego se encuentran Dortmund y PSG en semifinales, el primer año de Luis Enrique en el PSG, y le elimina el Dortmund, y el Dortmund llega a la final contra el Madrid, ¿no? Hace 2 años. El Inter sí deja el equipo, ¿no? Y el año pasado ha sido un año para el Dortmund, digamos, yo diría que de transición, ¿no? Ellos confían en Nuri Sahin, un mediocentro, bueno, digamos, que sacaron ellos del Dortmund, como jugador lo vendieron a Madrid, luego a Liverpool, y bueno, luego lo han formado como entrenador un poquito, ¿no? Estuvo segundo de Terzic, le dan el equipo a él, y la verdad que en Bundesliga iban muy mal, pero en Champions iban bien, porque clasifican el año pasado en ese formato de 36 que empezamos el año pasado, clasifican como 10º, 9º el Atalanta y 10º ellos. Y bueno, pero no estaban bien en Bundesliga, la verdad que no estaban bien, deciden hacer un cambio y cogen a Niko Kovac. Niko Kovac, para situaros, bueno, como futbolista igual le conoceríais, los que tengáis un poco más edad, ¿no? Pero como entrenador, pues bueno, estuvo entrenando es de esa terna de entrenadores que decimos más o menos alemanes, de juego ofensivo un poco, y la verdad que entrenó al Bayern de Múnich hace como del orden de 7 o 8 años. El primer año estuvo muy bien, ganó Liga Supercopa, la Copa, como llaman en Alemania y así. El segundo año coge a Hansi Flick de segundo entrenador, empiezan mal, le quitan a él, le ponen a Hansi Flick y luego Hansi Flick gana todo. No digo porque el otro día me hablaban de que hablaba de entrenadores en alemanes y no habla de Hansi Flick, es que Hansi Flick fue el segundo de Niko Kovac, en realidad en el Bayern de Múnich, ¿no? Hoy en día no sé si el alumno supera al maestro o no. Pero bueno, Niko Kovac está en el Dortmund y Hansi Flick en el Barça, que por cierto el año pasado se enfrentaron en Champions. Nada más, Niko Kovac, pues bueno, un entrenador más o menos que le gusta ser protagonista con sus equipos, obviamente, como toda esta terna de entrenadores. Y para hablar un poco del equipo,
pues bueno, el año pasado ya hemos hablado que Niko Kovac coge el equipo a mitad de temporada y sobre la bocina, estaba mal en Bundesliga, lo mete en Champions. En esta Champions que han empezado ahora, ¿no? Luego hablaremos de su primer partido, ¿no? Pero bueno, Niko Kovac que más o menos se le ha dado un poco el equipo del año pasado y casi de Edin Terzic, ¿no? Sí es verdad que hay una figura, bueno, que entra el año pasado, que no tuvo Edin Terzic, que es Guirassy, que luego hablaremos de él. Pero más o menos, pues bueno, pues un equipo que más o menos quiere ser un poco protagonista del balón. Por hablar un poco del último partido, acaba de terminar ahora, ha ganado un 0-2 en Mainz, al final el Mainz se ha quedado con uno menos, pero sí que es verdad que hay una nota importante, ¿no? Guirassy, su delantero de color, su delantero francés, su delantero el 9, que la verdad que es una pasada porque va por arriba, por abajo, le pega por la derecha, por la izquierda, mete muchísimos goles. Es un delantero que hace 4 años jugaba en Francia, 3-4 años jugaba en Francia en el Rennes, metía muchos goles. Y el Stuttgart, después de estar un año muy mal, a punto de bajar, lo firma a Guirassy. Llega Guirassy hace 2 años al Stuttgart y el Stuttgart de repente vuela hasta tal punto que llega a puestos de Champions, ¿no? El año pasado jugó en la Champions, porque hace 2 años estuvo con Guirassy. El año pasado lo firma lo firma el Dortmund, y en ese año de transición que decimos, pues bueno, mete bastantes goles y todo, ¿no? Decir que Guirassy ha estado jugando obviamente titular, pero el partido contra el Mainz ayer de repente no es titular, no sabemos qué pasa. Yo empiezo a mirar las alineaciones, empiezo a mirar los cambios, no aparece, empiezo a hablar con periodistas amigos, con Kevin Doyle entre otros, y al final, bueno, Kevin Doyle me confirma que se ha lesionado en el calentamiento, con lo cual no sabemos si va a ser de la partida el miércoles o no. Pieza muy importante arriba, ¿no? Guirassy, Sidur Guirassy. Pero bueno, decir que es un equipo más o menos reconocible, como si los últimos años. Como nota positiva para ellos, pero negativa para nosotros, es que ha recuperado a su central joven alemán, eje de la zaga, sustituto de Hummels, como digo yo, que es Nico Schlotterbeck, ¿no? Nico Schlotterbeck había estado lesionado, lo han tenido entre algodones y ha jugado ya el otro día contra el Mainz prácticamente todo el partido y es un buen el eje de la defensa, ¿no? Siguen jugando con Kobel de portero, obviamente, 3 centrales, Schlotterbeck en medio, eje de la zaga, es un poco, bueno, pues el jefe un poco de todo el equipo, que sea joven, tiene bastante experiencia y juega en la selección alemana. Y a su izquierda, obviamente, Ben Sebaini, central argelino, a mí me gusta muchísimo, y Luzbeko Anton a la derecha. Son 3 centrales que, aunque no puedan tener mucho nombre, son de muy buenas prestaciones, como suele decir yo. En medio, Savic, el austriaco con el Mecha, muy conocidos. Svensson por la izquierda, que mojó, por cierto, hoy, en Mainz. Y en la derecha, alguien que conoceréis, del Girona, Jan Couto, ¿no? Y arriba, pues bueno, empezaron un poco, habían fichado al hermano de Bellingham, ¿no? Pero andan con bastante líos con él. De hecho, no está teniendo pocos minutos y no está jugando nada. Pero yo creo que de arriba serán, si es de la partida, Guirassy en punta y Adeyemi, por cierto, muy peligroso Adeyemi. El segundo gol contra el Mainz ayer es un córner del Mainz, coge el balón y con mucho espacio y con mucho campo, es un jugador muy peligroso, y sobre todo yo creo que estará Julian Brandt. Julian Brandt es ese jugador, pues bueno, de equipo alemán, que son de esos jugadores que, no sé, que a mí me gustan mucho porque no tienen mucho nombre, pero rinden en muchos, son de esos jugadores que los que el entrenador les puede utilizar en muchos sitios y al final rinden en muchas posiciones, ¿no? Viene contención, viene media punta, en cualquier sitio de las bandas, o lo que sea. Con lo cual yo entiendo que jugarán con Kobel, ya dicho, Anton Schlotterbeck, Sebaini, Savic y el Mecha, Svensson por la izquierda, Jan Couto, y arriba yo creo que el mismo equipo que ha salido hoy, es decir, Brandt, Ben Sebaini, ha salido Bayer hoy arriba, pero yo creo que Guirassy lo han reservado, tendrá alguna molestia, pero será de la partida, ¿no? Qué decir un poco, ¿no? Es un equipo que, bueno, que es muy protagonista con el balón. Ojo, porque también cuando tiene que defender y cuando tiene espacios también es un equipo muy peligroso, sobre todo con Adeyemi y con Guirassy, sobre todo, ¿no? Más que con Julian Brandt o con otros, ¿no? O con Bellingham, ¿no? Pero con Guirassy y con Adeyemi es un equipo muy peligroso a las espaldas. Y bueno, tiene ese corte de equipo alemán que cuando van muy arriba los centrales a las espaldas no defienden para mí tan bien, y bueno,
no sé qué es lo que hará el Atleti, porque el Atleti, como siempre, ¿no? Si está en sus parámetros, pues podrá hacer mucho daño, yo creo yo, sobre todo las espaldas. Yo creo que pondrá a Williams de 9, porque para correr las espaldas es un delantero, creo que yo, el más apropiado para eso, aunque no esté en un buen momento, creemos. Pero yo creo que, bueno, independientemente de todo eso, independientemente de que vamos a Westfalen, o lo que se llama hoy Signal Iduna Park, y todas estas cosas, y yo creo que, bueno, el partido estará ahí. Es un equipo, recordemos, y termino, subcampeón de la Champions League hace 2 años, que no se nos olvide, subcampeón de la Champions League hace 2 años, y bueno, veremos a ver, pero creo que el partido va a ser difícil, pero si perdemos, que no se nos quede algo encima. Nada más, es que ricasco a todos, suscribiros a Fútbol con Salitre y dar a la campanita si queréis que cuando saquemos un vídeo os llegue un mensaje. Y nada más, recordad, Fútbol con Salitre.